Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el ejercicio que habíamos estado viendo la clase pasada y después vamos a ver un ejercicio de resistencia equivalente. Me parece que este no lo han visto en ayudantía porque a veces genera dudas y quiero que vean unos casos bien especiales que ocurren. ¿Ya? Que por muy simple que pueda parecer uno de esos problemas, a veces las conexiones y todo pueden llegar a uno a complicarlo. Por eso es que es bueno que lo ejercitemos. ¿Ya? Así que hoy día tenemos la clase 17, si no me equivoco. Vamos a anotar por acá. Clase 17. Clase 17. Y estaríamos, ¿cierto?, a viernes ya. Espero que hayan tenido una buena semana novata. La verdad es que yo no he estado muy conectado respecto a lo que han estado realizando, pero espero que haya sido bien productiva. O por último para descansar, así que no lo fuera tanto, ¿cierto? Aunque probablemente estén estudiando ahora otros ramos, otros cursos, pruebas que se vienen para estudiar, me lo imaginaba, de verdad. Para ponerse al día, muchas cosas. Ya. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Voy a buscar acá en el documento anterior. Ahí estaba diseñando una ventilación para un PC. Acá. Eso estaba haciendo yo armando PC, la verdad. Me he dedicado a eso. Ah, calcula tensión. Ya, aquí nosotros habíamos, ¿cierto?, trabajado con este circuito. Habíamos resuelto usando este supernodo. Nos pedían calcular la tensión y la corriente, lo cual realizamos. Me parece que la clase anterior lo habíamos hecho con mallas. Me parece, si es que no me falla la memoria. Y hemos llegado a esa solución. Ah, no. De hecho, ahora que lo pienso, lo íbamos supuestamente a resolver con mallas, pero lo habíamos dejado así porque queríamos calcular las potencias. Y aquí empezamos a trabajar con mallas, como para aprovechar de ejercitar, ¿cierto? Habíamos resuelto, habíamos llegado hasta el punto en que teníamos expresadas las potencias. ¿Ya? Aquí. Para calcular las potencias entregadas debemos usar referencia activa. De esta forma, como las fuentes independientes definen una de las variables de la potencia, ya sea la tensión o la corriente, solo nos quedaría definir la otra variable. Así ustedes pueden ver que nos quedó entonces expresado acá BF por IF, donde nosotros vimos que el IF1 sería simplemente menos I1. ¿Dónde está eso? Está por acá. Tengo un mouse por acá, así que lo voy a usar mejor. Si lo enciendo, sería perfecto. Acá está, ¿cierto? Ahí definimos nuestra IF, miren. Esta que está acá. Y justamente va en sentido contrario a I1, por eso es que nos quedó que es menos I1. PC Gamer. La verdad es que sí, de todo, la verdad. Para trabajar, gamer, algunos, por ejemplo. Hasta de minería por ahí. Pero hay de todo. Ya. Y para el otro caso, para la potencia 2, que sería la fuente de corriente, tenemos que aquí la corriente está dada, ¿cierto? Va en el sentido que vemos acá. Como ya está definida con ese sentido, para que nosotros tengamos referencia activa y que nuestra corriente salga por el positivo, ¿cierto? La tensión tiene que estar definida de esta forma. Vale decir más, menos. ¿Ya? Así llamamos a nuestra tensión, que es BF2. Por tanto, nos quedaría, ¿cierto?, calcular esa tensión, nos quedaría, en este caso, bueno, con la corriente IF1 no hay mucho que hacer, pero ¿cómo calculábamos esa tensión? Está acá. Nosotros aplicábamos una LKB justamente en esa malla, de forma que decimos que en realidad estamos tomando una tensión acá con ese valor, y por tanto nos queda menos BF2, ¿cierto? Porque estoy dando la vuelta por acá, coincidí con el menos. Luego llego a este elemento, me queda más 2 por I4 menos I2, que va en sentido contrario, ¿cierto? Hacemos exactamente lo mismo que cuando estamos aplicando la LKB al usar mallas. No cambia nada. Solamente que ahora convenientemente le llamamos BF2 a esa variable, ¿cierto? Como que asumimos que no conocemos nada más que la tensión. Ahí. Igual a 0, y ahí nosotros despejamos, ¿cierto?, el valor de BF2 y lo podemos calcular, debido a que ya conocemos las corrientes, ¿cierto? Que es justamente lo que hicimos al final. Voy a copiar eso para que quede más o menos todo completo. Después en el apunte va a estar repetido nomás al comienzo. Así si es que alguien revisa únicamente el apunte de esta clase que tenemos hoy, ¿cierto? Va a encontrar todo. Uy, bueno, escribimos bastante, ¿eh? Vamos a copiar todo nomás. Vamos a ver si seleccionamos todo. Ahí. Ya, está todo. Copiar y nos vamos para acá. Mi PC está que, mi notebook está que explota.
Le quería poner hasta una gráfica externa a este PC, pero ahí tengo que experimentar un poquito más. ¿Han escuchado acerca de las iGPU? Como External GPU, donde uno puede conectar a un computador, o sea, perdón, a un notebook, una gráfica externa. Hay unas bases que vienen listas. Miren, es bien práctico. O sea, obviamente si es que uno tiene puerto Thunderbird o USB 3.0, es como que funciona mejor. Para que vean si hay mucha tecnología que se está desarrollando. Ahí se aplica todo esto, pero claro, esto a nivel como más como del control de la energía que está llegando, por ejemplo, no sé, a un dispositivo. Lo otro ya es más electrónica. Ya. Entonces, aquí teníamos cierto expresado lo que estaba comentando, que habíamos dejado nuestro BF2, lo voy a despejar ahora. BF2 iba a ser simplemente igual a este valor. Va a ser menos 2 y 2, después más 2 y 4. 2 y 4. Ya, así que lo podemos calcular. Tenemos los valores arriba, así que vamos a proceder. ¿Saben qué? Voy a desplazar un poquito esto para así escribir el resultado de la PF1, la potencia de la fuente 1, arriba. Ahí. Ahí. Y lo dejamos todo expresado. ¿Qué me dicen por acá? ¿Qué idioma es ese? Sí, no, yo de repente me excedo un poco con eso, pero con el tema de la tecnología. Y la verdad es que como la parte que más me gusta a mí, de, como en el día a día, donde se ocupa la electrónica y todo. Ahora, tenemos entonces la BF2 que la vamos a calcular en un momento, quedó expresada, ¿cierto? Pero aprovechemos de resolver PF1 porque en realidad tenemos todo. PF1 igual a BF1, ¿dónde está? ¿Saben qué? Voy a copiar el circuito para tenerlo más a mano. No tener que desplazarme tanto hacia arriba. Así vemos los valores y después lo elimino simplemente, ¿ya? Porque en el apunte va a estar, obviamente, ahí bien descrito. Ojo, quedó muy encima. Ahora vamos a moverlo. ¿Se moverá completo? ¿Se moverá completo? Sí, se movió completo. Ya. Entonces, le estaba diciendo, ¿cierto? Que BF1 es 12. Tenemos acá la corriente IF1 que es igual a menos I1. ¿Ya? Así que BF2, perdón, BF1 es 12. Vamos a poner acá. 12 por 12 por, se me movió el... Ahí sí. Ahora sí. Ya. 12 por la I1, ¿dónde está? Está acá arriba, ¿cierto? Porque nosotros resolvimos para ello. Es menos 32 dividido en 15, por tanto sería, en este caso, 32 dividido en 15. 32 dividido en 15. Ahí estaría. ¿Cierto? Tomé el I1 y lo hice negativo, simplemente. Aquí le vamos a poner watt para que sea consistente nuestra unidad. Resolvemos. Vamos a usar acá la calculadora, que se me perdió la calculadora. Aquí está. Si alguien por ahí no ha estado usando la calculadora, le recomiendo que revise los videos que están publicados al final de la pestaña Docencia Online, ya que se explica cómo la pueden descargar, cómo la pueden ocupar, obviamente. La configuración inicial, que la verdad que no es tan compleja como uno podría pensar, ¿ya? Pero aprovechen de hacerlo ahora, porque después, como les digo, se va a usar bastante. Incluso yo diría que es imperioso usarla en la parte 2 del curso, la unidad 2, porque ya ahí trabajamos con todo esto mismo, ¿cierto? Unas poquitas cosas nuevas, pero con números complejos. Entonces, a mano no es tan simple de resolver. 128 quintos nos queda. 128, lo vamos a anotar acá. Ahí. ¿Y cuánto sería el valor aproximado? Vamos a ver. Va a ser 25.6. Y creo que da exacto eso. Sí, da exacto. 25.6 watts. Eso es lo que está entregando. Fíjense que como dio positivo, quiere decir que en realidad efectivamente está entregando. Ahí estaríamos entonces con nuestro valor de la potencia. Y nos quería calcular el otro, ¿cierto? Que nos quedó pendiente el obtener BF2. Para obtener BF2 vamos a escribir entonces menos 2. Voy a escribir acá directamente. Con el menos pequeño, no se olviden, que es el que hace negativo algunos valores. Ahí vamos a dejar paréntesis para agregar después la I2, vamos a poner más 2 y vamos a multiplicar por I4, que vamos a ver qué es lo que da I4. ¿Ya? Así que voy a buscarlos acá.
¿Dónde está el I2, cierto? I2 primero. I2, ahí está, 52 quinceavos. 52 dividido en 15. ¿Y cuánto sería el I4? Era I4, estaba acá arriba, lo habíamos tenido al principio. Se había definido, según recuerdo, era 2 simplemente. 2. Era, bueno, era más 4 al final multiplican nosotros. Nos queda así, nos queda menos 44 quinceavos. Y fíjense en el valor, nos quedó negativo, ¿cierto? O sea, es una tensión negativa. Vamos a ver qué sucede con lo que tenemos acá. Ahí, ¿cierto? Ya, ahí va a estar el valor. Así que nos queda en definitiva que esto va a ser igual a menos 44 quinceavos. Esto es en volt, ¿cierto? No se olviden que estamos calculando el voltaje que teníamos justamente en esa fuente de corriente. Y ahora, una vez que ya tenemos la tensión, conocemos lógicamente la corriente, como ustedes pueden ver acá, voy a mover un poquito la calculadora. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra fuente. Sería entonces el producto de BF2 que acabamos de calcular por la corriente de 2 amperes. Y vamos a ver que nos va a quedar negativo, ¿cierto? Y eso va a significar que en realidad esta fuente, en las condiciones actuales del circuito, no estaría entregando energía, sino que estaría absorbiéndola. Voy a escribir eso también. ¿Ya? Así que vamos a calcular. Voy a ver si puedo desplazar nuevamente mi dibujo, o sea, mi circuito. Estoy trabajando en una pantalla un poquito más pequeña ahora, así que vamos a dejar que se vea eso. Con eso vamos a estar más que bien. Ahí. Entonces, por lo tanto, ahora sí. Oh, había hecho una línea, no me di ni cuenta. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro PF2 va a ser igual a la IF, ¿cierto? Que sería directamente 2 amperes. ¿Cierto? De hecho, si lo escribo en el orden que los calculamos, podemos escribir el primero el valor que sacamos para nuestra tensión. ¿Cierto? Que recuerden que yo lo escribí como BF2 por IF2. Vamos a escribir BF2 por nuestro IF2, solamente para ser bien consistente. Sería así, menos 44 quinceavos por nuestra corriente que va a ser 2. Ya. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar lo siguiente. Creo que ya me voy a quedar sin café. Ahí. Ya, y ahí lo podemos calcular. Tengo una protesta aquí. Ya. Voy a calcular. Por si acaso se llama Doris ella. Es un poquito así. De repente le molesta algo y empieza así a reclamar. A quejarse. No, quizás no le gustó la comida. Ahí. Por 2, ¿cierto? Eso que comió temprano, antes que todos. Ahí. Y nos queda entonces menos 88 quinceavos. Menos 88 quinceavos. ¿Y cuánto sería eso para ver el valor? Creo que nos va a dar aproximado lo siguiente. Le ponemos acá este botón, ¿cierto? Que nos permite aproximar, Enter, y nos da menos 5,867, le vamos a poner. Aproximadamente menos 5,867. Y estos son watts, no se olviden. ¿Ya? Vamos a comentar entonces lo que le estaba diciendo, de que en definitiva, como dio negativo, quiere decir que está absorbiendo, no está entregando. Quiere amor. Sí, si le damos atención, que tenía unos problemillas por ahí, y le tenemos que poner un ungüento arriba de la ceja, porque es una gatita blanca y tiene muchos problemas de la piel. Yo creo que se pueden imaginar las cosas que le suceden ahí. Ya, importante. Así que es un poquito regalona. Importante. Debido a que el valor de la potencia obtenida es negativo, podemos concluir que esa fuente o dicha fuente no estaría entregando potencia, sino que simplemente la absorbe. Dado a que el valor de la potencia PF2 es negativo, la potencia PF2 es negativo, podemos asumir o podemos concluir que dicha fuente
no estaría entregando potencia, sino que solo absorbiendo. Y dicha fuente no estaría entregando potencia, sino que solo absorbiendo. Por si acaso, una pregunta que podrían tener ustedes acá es respecto a si hace falta escribir esto, y la verdad es que no. Si ustedes, por ejemplo, en un problema se les pide calcular las potencias y le da negativo, le ponen que es negativo simplemente. No hace falta que ustedes reconozcan si absorbe o si entrega, ¿ya? Esto como que me estoy equivocando con el absorbiendo. Bueno, me disculpan si es que me equivoco. De hecho, la culpa de la mañana. Y que es muy temprano. Bueno, quiero saber si tienen dudas al respecto, o en realidad más bien quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar, ¿ya? Porque en realidad va en línea con lo que habíamos estado comentando al final de la clase. Mientras yo me termino de preparar el café, porque no lo voy a ir. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, me dicen, me comentan y la vamos resolviendo. De cualquier tipo, ¿ya? No se preocupen si es algo de que vimos así unas clases, porque esta instancia es para eso, para ir aprendiendo cosas nuevas, si es que son nuevas, ¿cierto? O ir resolviendo dudas, si es que lo demás ya más o menos lo comprenden bien. No hay una pregunta que sea como que demasiado básica para poder hacer acá. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, por si acaso, resolver un problema muy parecido a uno que hizo el ayudante de cálculo de resistor equivalente. Uno puede decir, oye, pero el resistor equivalente tampoco es tan complejo. Claro, dependiendo obviamente de la estructura de los elementos. Pero yo tengo un problema, que lo inventé hace bastante tiempo, así que lo voy a buscar ahora, donde hay algunos elementos que se eliminan, esa es la verdad, ¿ya? Así que por eso es que me interesa buscarlo y resolverlo. Vamos a buscarlo. Yo sé que lo tengo, por si acaso, en una carpeta bien puntual, así que voy a navegar directamente hasta allá. Lo hice en una prueba, creo que también lo hice en la APUCE, pero la verdad es que como he hecho tantas pruebas, no recuerdo exclusivamente o específicamente dónde está, en cuál de las pruebas. Pero sí me acuerdo que lo hice en una de estas pruebas. Así que por eso me vine directo para acá. No tengo muchas menos. Si no me equivoco, tiene que ser en esta. En esta de acá, en realidad. Vamos a ver. Si no, resolvemos algún otro que encontremos por ahí. Este no, la verdad. Este no es. Vamos a buscar otro. Como les digo, si no lo encuentro, resolvemos alguno. También podríamos resolver alguno de la guía. Alguna de las guías que ustedes puedan tener dudas. No es tan complejo. Recuerden que esta clase lo que pretendíamos era más que nada eso, resolver problemas. Bueno, tengo varios problemas por acá. ¿Será una recuperativa? Buscamos, a ver si aparece algo. No, eso no me convence. Ya, vamos a buscar mejor entonces algún ejercicio de la guía. Ya, salvo que tuvieran ustedes algún problema ahí listo que les provoque dudas, ¿ya? Y que podamos resolver también. Más que nada voy a buscar una estructura interesante que va a ser la siguiente. Perdón. Vamos a ver ahora. Para acá. Vamos a volver. Vamos a volver y vamos a buscar alguno de examen. ¿Les parece uno de examen? Para que, digo yo, tenga algo de valor. Bueno, siempre tiene valor, obviamente, revisar algunos problemas, pero digo que cuando son de examen uno como que puede ver, ¿qué tanto sea lo que se pregunta? Sí, en realidad bien simple. Parece que no tenemos ninguno que podamos resolver directo. Este está interesante. Que la verdad es que no es tan complejo si lo ven, vean. Calcula la tensión y eso. De verdad que yo lo encuentro como que está bien directo. Vamos a resolverlo igual, ya que estamos en eso. Este en realidad lo más simple sería resolverlo usando mallas, ¿cierto? Con nodos tenemos un caso donde podemos fijar acá, por ejemplo, el nodo de referencia y lograr que se definan las tensiones, pero vamos a resolverlo. Y por último le calculamos una potencia también, así para ir obteniendo más problemas nuevos. Le calculamos la potencia a alguna fuente. Ahí. Nunca encuentro ese problema de resistencia equivalente que me gusta, pero bueno. Voy a tener que dejarlo por último subido después. Ahí. Ahí.
Entonces, vamos a tener lo siguiente. Nos piden calcular el voltaje Vx y la corriente Ix. En principio tenemos, como ustedes pueden ver, dos mallas. Y si, por ejemplo, trabajáramos con nodos, hay varias posibilidades. Uno podría definir la referencia acá, como lo hago siempre. O alguien podría decir, mira, lo voy a poner por acá, porque así se me queda definido esta tensión en base a esto, ¿cierto? Me va a quedar una ecuación. Y esta tensión me va a quedar inmediatamente dada, porque va a estar relacionada con lo que tenemos acá, ¿cierto? Y me quedaría una tensión acá y otra tensión acá. Como pueden ver, son muchas más ecuaciones en el caso de realizar nodos. Y además tiene esa estructura que a veces genera dudas. Uno de los problemas que vimos hace unas clases, me parece. Así que en particular vamos a usar mallas. Vamos a ver que al usar mallas nos va a quedar una corriente finalmente definida acá, ¿cierto? Y otra corriente que se va a obtener por esta malla, o por esta LKB que vamos a hacer ahí. Así que vamos a resolver. Solución. Fíjense que este es un problema de examen, o creo que fue del último examen. La verdad es que, siendo bien honesto así, yo no lo veo tan complejo. Si uno ocupa mallas, por ejemplo. No sé cómo lo ven ustedes. Vamos a preguntarle a ustedes, a ver su opinión. Porque a veces uno tiene como una idea que depende obviamente porque como lo ha visto varias veces, ya sabe cómo se puede resolver. Pongan sí, sí que lo encuentran complejo. ¿Es complejo? ¿No? Ya. Respecto a los problemas que hemos estado haciendo, yo encuentro que han sido de mayor nivel que este problema. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos entonces a resolver. Recuerden que yo les comentaba, y también lo preguntaban al principio antes de comenzar la grabación, que cuando tenemos un problema de este estilo, donde yo tengo libertad por usar mallas o no, yo por lo general tomo el camino donde tengo menos ecuaciones. ¿Ya? Porque yo al menos siento que es menos trabajo, menos posibilidad de equivocarse. Ya, entonces tenemos que la corriente I1 está definida en esta malla, ¿cierto? Muchas veces yo la pinto acá para así verla más claro. Por ejemplo, yo digo la corriente I1 circula por todas estas ramas. Y pinto también acá, ¿cierto? Es el objetivo de hacer esto, por donde circula la I2. Así yo puedo ver claramente, ¿cierto? Al menos para cuando estoy aprendiendo es bastante útil, ¿cierto? Porque puedo ver que en realidad la corriente I1 circula por esta rama de forma única, ¿cierto? Por acá circulan las dos corrientes y por acá circula solamente la I2. ¿Ya? Es el objetivo de hacerlo así. Entonces nos quedaría que I1, como va en el mismo sentido que lo que nos indica esta fuente, va a tener que tener ese valor. Es de 3Bx. Tiene que saber ser igual a 3Bx. ¿Ya? ¿Qué es Bx? Lo buscamos en el circuito. ¿Ya? Y ahí lo vamos a poder reemplazar siempre cuando estemos trabajando, con este caso con mallas, en función de las corrientes de malla. Y si estamos trabajando con nodos, en función de las tensiones de nodos. Queremos que esas sean las únicas incógnitas. Ahí. ¿Dónde? Bx va a ser igual a. ¿Dónde está Bx? Está definido ahí, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Voy a decir que Bx va a ser igual a la resistencia, en este caso el resistor, que sería 2, por la corriente que circula de positivo a negativo. Claramente aquí la corriente que circula es una resultante, porque hay dos corrientes que circulan, ¿cierto? Tomo como positiva la que va en ese sentido y negativa, por ejemplo, la que vaya en sentido contrario, si es que la hay, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces I1 menos I2. I1 menos I2. Vamos a cerrar acá. Ahora les voy a presentar los resultados para que ustedes vean. Bueno, vamos a cerrarnos ahí. Menos I2. Reemplazamos. Nos queda entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar I1. Esto va a ser igual a... Va a quedar 3 por 2, ¿cierto? Va a quedar 6 y 1 menos I2. Y aquí voy a tener cuidado para no andar haciendo cosas extrañas, que a veces como que sumo mal los números, no es la idea, ¿cierto? No es la idea. Ahora sí. Voy a dejar todo a la izquierda. Me quedaría entonces menos 5 y 1, porque acá estaba positivo, ¿cierto? Lo dejé negativo, se suma con el otro, y me queda más 6 y 2. Y tendríamos entonces una ecuación. Recuerden que tenemos dos incógnitas, tenemos de momento una ecuación. Vamos a ver qué nos queda en la otra, ¿cierto? Teniendo cuidado de no escribir alguna cosa medio extraña. En realidad me pongo a saltarme paso. Ya, ahí se ve. Luego, en la otra malla. En la otra malla tenemos únicamente fuentes de tensión, no importa que sea dependiente, ¿cierto? Ya es independiente, y resistores. Por eso solamente vamos a aplicar lo que sería la LKB, sería el caso base, ¿cierto? Así que partimos de cualquier punto. Le voy a poner aquí como un comentario. Malla 1, únicamente para que se ubiquen un poquito mejor al momento de revisarlo, o si es que alguien está revisando después el apunte. ¿Ya? Ya, malla 2. Vamos a tener entonces que podemos partir de cualquier punto acá.
Voy a partir de ese resistor en específico. Vamos a partir y vamos a decir 3 por la corriente que está circulando en esa malla, que en este caso la consideramos positiva, ¿cierto? O sea, la corriente de la malla siempre la consideramos positiva. La malla que estamos analizando me refiero. Después, la flecha coincide con el menos, así que me va a quedar entonces menos 4ix, menos 4ix, no sabemos qué es ix, después lo buscaremos. Después, la flecha coincide con el más, así que va a ser más 12. Después acá llegamos ahí, ¿cierto? Sería más 2 por la corriente de la malla positiva, menos la otra corriente como negativa por el hecho de que va en sentido contrario. ¿Ya? Así que sería entonces más 2 por I2 menos I1. Ahí. Igualamos a 0 porque ya en realidad recorrimos todo el circuito y pusimos todos los términos, ¿cierto? Ya. Una vez que tenemos eso escrito, ahora nos queda ver qué es lo que es el IX, porque nosotros queremos dejar todo expresado en función de las corrientes de malla, ¿cierto? ¿Qué es el IX? Les pregunto a ustedes, lo pueden escribir en el chat. ¿Qué será el IX? A ver, vamos a ver qué escribieron por acá. De hecho, menos I1. Como que se parece a otro problema. A veces hay algunos que se parecen bastante porque, bueno, estoy quedando grabado, pero la verdad es que yo tomo problemas y voy modificándole valores. Le cambio, por ejemplo, la estructura. Le cambio una fuente de tensión dependiente por una fuente de corriente dependiente y así voy avanzando. Porque voy creando nuevo. Por eso es que de repente algunas estructuras se parecen, pero tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque no creo que sea su caso, pero por ejemplo en otros cursos me ha pasado que de repente, como hay problemas que se parecen tanto y que cambia, por ejemplo, un elemento, una fuente, que me mandan resultados del otro problema, ¿ya? Así que, para que lo tengan presente, pero la verdad es que por lo general electrotecnia no lo he visto mucho, ya lo he visto más en otros cursos, pero pasa, yo creo que ustedes me creen que esas cosas sucedan, ¿no? Y yo escribo directamente así, esta es la solución del problema, no sé, 2C, o de otro problema. Sí. Es como raro tener una solución de otro problema, ¿cierto? Ahí. Le puse el menos, me cambió a más, ¿cierto? Y podemos juntar todo esto para obtener una ecuación y así poder resolver. Tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a resolver acá. Sería 4, sería menos 2, sería 2. Simplemente I1. 2 y 1. ¿Cuánto sería el I2? Vamos a ver. Sería 3. Y aquí nos quedaría más 2, sería 5. 5 y 2. Y tendríamos este número, ¿cierto? Que está como 12, así que nos quedaría igual a menos 12. Parece que ahí estamos bien. Ya. Vamos a ver la línea más arriba. Más abajo esta. Ahí. Ya. Ecuación 2. Y con eso tendríamos, ¿cierto? Nuestro sistema de ecuaciones para poder resolver. Y calcular qué es lo que vamos a tener. Vamos a escribir por acá. Recuerden tener cuidado acá con el obtener las ecuaciones, porque de verdad que uno se desconcentra un momento y ya suma algo mal, se le pierde un signo y se equivoca. Y le cambian todos los resultados. Y así que por eso hay que tener cuidado. Menos 5, 6, 2, 5. Vamos a tener I1 y 2. I1 y 2. Y tendríamos 0, ¿cierto? Y menos 12, que está acá abajo. Menos 12. Esto sería la forma matricial de este sistema de ecuaciones. Resolvemos y nos va a quedar así. Y 1 y 2. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, comentan, ¿ya? Voy a mandar esta pregunta para ver si se va entendiendo, ¿ya? Lo que estamos realizando. A pesar que ya hemos resuelto varios problemas usando malla, siempre uno podría tener dudas, así que no se preocupen si tuvieran alguna duda, ¿ya? Me dicen nomás. Yo puedo asumir que en realidad es como bien trivial y a veces puede no serlo. Es un error bastante común, ¿sí? Cuando uno como que asume que todo ya está claro y no es la idea. ¿Sí? Punto y coma. ¿Sí? Una consulta. Dime. ¿Cómo asumió que el I sub X es igual a menos ¿Y menos 1? ¿Menos I1? Menos I1. Ah, ya, mira. Lo que sucede es que, por ejemplo, la I sub X, ¿cierto? Que está acá, podemos ver que va en sentido contrario a la I1, ¿ya? Y como I1 es la única corriente que circula por esta rama, al ir a sentido contrario podemos decir dos cosas. Podemos decir que IX es igual a menos I1 o que el I1 es igual a menos IX.
Cualquiera de las dos es válida. Y ahí, en definitiva, podemos conocer el valor de IX y así poder reemplazarlo en función de nuestras corrientes de malla. Ya. Ya. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, obviamente, si que, por ejemplo, el IX hubiera estado acá, por ejemplo, por darle este caso, tendríamos que circulan dos corrientes, ¿cierto? Y yo diría entonces que IX va a ser igual a I2 menos I1, en ese caso, ¿cierto? Si es que hubiera sido así. Por eso es que es importante ver caso a caso cómo quedan definidas esas corrientes o esos voltajes. Ya, vamos a resolver. Creo que tenía por La acá. flecha del I sub X estuviera hacia la derecha, ahí sería positivo. Claro, exactamente. Si es que hubiera estado acá, como va en el mismo Sí. sentido, tendría la misma magnitud y dirección positiva. Sí, Y eso depende solamente de la referencia que le dé la flechita. claro. ¿Se fijan? Por eso que es importante cómo está definido un circuito la flecha de dirección, porque nos puede cambiar el signo y eso cambia todo, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, guardamos ahora esta matriz en la variable A. Alfa A. La guardamos, vamos a chequear siempre porque a eso no se equivocan. Cosas. Ahí, ¿cierto? Ya estamos en lo correcto. Después vamos a editar esto mismo. Vamos a borrar acá. Ahí. Menos 12. Le ponemos acá 0, ¿cierto? Recuerden que el punto y coma lo que hace es saltar de una fila a la otra. Las comas separan simplemente nuestros elementos dentro de una fila. Guardamos ese, y aquí escribimos la inversa, ¿cierto? Sería directamente alfa A, elevamos a la menos 1 con el menos pequeño, ahí nos va a sacar la inversa, y premultiplicamos por B, para que así resuelva el sistema completo. Esto podría tener, no sé, 10 filas, 10 columnas, y va a resolver igual. Esa es la ventaja de usar este método. Ya, 72. 72 dividido en 37, perdón, menos 72. Ahí. Estos son amperes. Y tenemos, ¿cierto? Menos 60 dividido en 37 amperes. Y ahí tenemos las corrientes. Ahora con eso nosotros vamos a poder calcular lo que nos piden, ¿cierto? ¿Qué nos pedían? Nos pedían, vamos a ver por acá, Bx y X, simplemente, ¿cierto? Y nosotros tenemos definido que el Bx y tenemos definido el Y. ¿Saben qué voy a hacer? Los voy a copiar directamente, ¿ya? Voy a copiar lo que ya definimos. En definitiva, nuestro Bx, ¿qué era? Bx era igual a, lo tengo por acá arriba, ¿cierto? Recuerden, va a ser igual a la resistencia de ese resistor por la corriente que circula de positivo a negativo, ¿cierto? Y como tenemos justamente dos corrientes que circulan, la que circula en ese sentido es positiva, la que circula en sentido contrario va a ser negativa. Así que nos queda lo que ustedes pueden ver ahí, que justamente lo voy a copiar y pegar. Ya que estamos en eso, lo copio y lo pego. Ahí. Lo copio y lo pego. De hecho voy a borrar el otro porque no hacía falta ponerle Bx, ¿cierto? Y nos quedaría obtener el Ix. Mi recomendación siempre en estos problemas es que ustedes definan todo lo algebraico, ¿cierto? Y después pongan los datos de la calculadora. Así que buscamos el Ix. El Ix dijimos recién, ¿cierto? Que era simplemente menos I1, ¿cierto? Menos I1. Así que le vamos a cambiar el signo nomás. Y estaríamos ok. Así nos queda entonces los siguientes resultados. Ahí. Tendríamos esto. Voy a hacer bien la flecha. Bx nos queda así. Bx va a ser igual a. Y podemos calcular. Voy a escribir el valor de la corriente porque en realidad está dado, ¿cierto? Sería directamente cambiar el signo a ese número. Sería 72 dividido en 37 amperes. Lo cual aproximadamente, ¿cuánto será? Veamos cuánto es aproximadamente. Veamos cuánto es. Fíjense que si yo, por ejemplo, hago esto mismo, por ejemplo, presiono el botón con el diamante verde, sobre el resultado que me dio antes, me va a dar un vector con los resultados, pero aproximado. ¿Ya? O sea, quiere decir que se va a corresponder el 72 o el menos 72 dividido en 37 a este número. ¿Ya? Así que sería 1,946. 1,946. Sería, ahí sí. 1,946. Lo voy a escribir acá. 1,946. Estos son, es amperes, ¿cierto? Amperes. Y me quedaría calcular la extensión únicamente. Sería 2 por paréntesis de el I1, que lo vamos a tener por acá, lo voy a hacer con cuidado ya. El I1 es menos 72, voy a poner por acá mejor, menos 72 dividido en 37, menos 72 dividido en 37. Después dice menos 60 dividido en 37, que sería el I2, ¿cierto? Así que va a ser más.
60 dividido en 37. Y estaríamos ok para calcular. Nos queda menos 24 dividido en 37. Menos 24 dividido en 37. Esto sería en volt, recuerden, porque multiplicamos una corriente, está acá, ¿cierto? Una diferencia de corrientes por una resistencia, así que nos queda justamente una tensión. ¿Cuánto es esto aproximadamente? Vamos a ver ahora. Presiono ese botón que tiene el diamante, le doy igual, y me da que es una tensión de 0.6486. Estoy usando 4 cifras significativas, ¿ya? 86. Ahora sí pongo el 8 de correcto. Y nos queda el voltaje. Con eso estaríamos ok con lo que se refiere, ¿cierto?, a nuestro cálculo de la tensión y la corriente. Entonces, a ver si se entiende lo que hicimos. Pueden ver ustedes que este en realidad es un problema que era de un examen, ¿cierto? O sea, con esto, si nosotros lo tenemos correcto, habríamos tenido al menos un 3 en un examen. No, tampoco es como tan alentador, pero es el primer paso, ¿cierto? Pero un poquito ya. Así que ahora podemos calcular una potencia, por ejemplo, agregándole algo más a ese ejercicio. Hemos calculado bastantes potencias igual, pero nunca está de más para ir solidificando, ¿cierto?, lo que hemos estado revisando esta semana, que en realidad dedicamos más a hacer ejercicio. Una opción hubiera sido suspender también, pero yo creo que por último nos sirve hacer eso, ejercitar un poquito más, como tener más ayudantía, por ejemplo. Ya, ejercicio adicional. Ejercicio adicional va a ser calcular la potencia entregada. Calcule la potencia entregada por la fuente independiente, hay una, ¿cierto? Por la fuente independiente del circuito. El problema no está tan complejo desde ese punto de vista, ¿ya? La potencia entregada por la fuente independiente del circuito. Ya, ¿cómo haríamos eso? Simplemente, ¿cierto?, vamos a definir nuestro PF, que va a ser la potencia de la fuente igual a el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente, ¿cierto? Aquí tenemos solamente una dependiente, o perdón, independiente, así que calculamos eso nomás. Y me llegó una noticia, creo que tiene que deshabilitar. Ya, entonces, tenemos eso. BF, ¿está definido? Vamos a ver. BF sería 12, ¿cierto? ¿Y qué sería nuestra IF? Voy a definir acá el BF. Sería simplemente esto, ¿cierto? Este es BF. ¿Hacia dónde nos quedaría nuestra corriente? Creo que tengo una votación específicamente para ello. Creo que la tengo por acá. Ahí. ¿Hacia dónde debería estar definida la corriente? IF. Derecha o izquierda. Esto es un comentario, obviamente, únicamente respecto a las corrientes. No tiene ninguna relación con nada político, que ahora está súper fuerte el tema, ¿no? Ya, voten nomás. Ah, llevan 30 segundos, le voy a dar 30 segundos más. Y después vamos a calcular algo interesante, porque yo creo que alguno de ustedes quizás se está preguntando, o sea, habrá preguntado, ¿cierto? ¿Qué pasa con las fuentes dependientes? ¿Cómo puedo yo calcular, si es que quisiera, porque de hecho puedo hacerlo, la potencia entregada por una de ellas? ¿Ya? O sea, como ejercicio es súper válido. Desde el punto de vista real no tiene mucho sentido, porque como les decía, representan a transistores, ese tipo de elementos. Entonces los transistores igual no generan la potencia a ellos, sino que toman potencia del circuito, ¿cierto?, para ellos controlar las corrientes o las tensiones que tienen sus terminales. ¿Ya? O sea, técnicamente no es un elemento activo. ¿Ya? Bueno, entonces pasó un minuto, me dicen hacia la derecha. 9 personas. Vamos a verlo acá. Ahí ustedes pueden ver los resultados. 3 personas me dicen hacia la izquierda y 9 hacia la derecha. Justamente la solución correcta es la que seleccionó la mayoría. Para que nosotros tengamos la potencia entregada, tiene que ser referencia activa. Y la referencia activa se consigue cuando tenemos que la corriente sale por el positivo. Así que queda definida esa forma. ¿Ya? Así que ahora vamos entonces a nosotros a calcular.
Recuerden, esto lo voy a escribir acá para que así no se nos pierda. Sería BF igual a 12. ¿Ya? Eso queda tal cual, no le hacemos nada. ¿La IF qué es? Podemos ver que la IF en realidad está relacionada con la corriente que circula por esta rama, ¿cierto? Pero como pueden ver ustedes, es contraria a la I2. Sin embargo, como la I2 es la única que circula por esa rama, la magnitud en sí va a ser la misma. Va a cambiar el sentido nomás. Por eso nos queda entonces que va a ser igual a menos I2. Eso es lo que vamos a tener nosotros ahí. Ahí. Copiar. De hecho, lo voy a cortar mejor. Lo cortamos y lo pegamos acá abajo. Y después vamos a calcular algo más interesante todavía. Así. Calculamos, nos queda entonces PF, que va a ser igual a 12 por menos la I2. Y la I2 ya la conocemos, ¿cierto? Por, ¿dónde está la I2? La tengo arriba, parece, ¿no? Ahí está. Sería menos 60 dividido en 37. Por tanto, va a ser 60 dividido en 37. 60 dividido en 37. Y esto va a estar en watts, ¿cierto? Así que nos queda que la PF va a ser igual a eso. Y voy a calcular justamente ahora. Yo creo que esto en realidad ustedes se habrán dado cuenta que una vez que queremos calcular la potencia entregada por una fuente de tensión o de corriente independiente, uno lo valores va a estar. Ya no hay que calcularlo porque lo va a indicar obviamente la misma fuente. Pero ahora, en el siguiente problema que vamos a resolver, vamos a ver qué pasa si yo quiero calcular en una fuente dependiente, a modo de ejercicio, ¿no? ¿Ya? Ahí, estoy presionando Superman, ahí sí. Ya, 720 dividido en 37, y eso aproximadamente ¿cuánto es? 19,45. Vamos a ver. Entonces sería 720 dividido en 37 watts, lo cual aproximadamente es el valor que tenemos acá. 19,46 watts. Este tema de las potencias es bastante útil, ¿no? Antes de partir de la clase creo que le estaba hablando de computadores, algo así. Y por ejemplo, cuando uno calcula la potencia que no sé, porque entrega un puerto, no sé si ustedes armarán computadores, pero si no, es súper entretenido, así que se lo recomiendo. De repente, supongamos que yo quiero juntar, no sé, 4 ventiladores y unirlos, por ejemplo, y conectarlos a un puerto con un splitter. Los quiero conectar a un puerto de la placa madre. Yo podría ver que el puerto, según las indicaciones del manual, me dice que puede entregar 24 watts, por ejemplo. Yo podría calcular si es que efectivamente es capaz de alimentar esos ventiladores o si de plano lo voy a quemar el puerto, en la placa madre, ¿cierto? Y simplemente ocuparía estos conceptos de la potencia, la corriente, yo hasta que vea las especificaciones de consumo máximo de corriente de los ventiladores por separado, veo la tensión a que está, que es generalmente 12 volts, y puedo hacer los cálculos. Es una aplicación bien práctica de esto que estamos viendo justamente ahora. Y que obviamente le llama la atención ese tema. Para armarse su PC gamer y cosas así. De hecho, justamente ayer estaba haciendo eso. Calculando y que me da la potencia para poder alimentar unos ventiladores unidos los 4 juntos, sincronizados con el CPU. Ahora, ejercicio adicional 2. Calcular la potencia entregada por la fuente de corriente dependiente. Y con esto cerraríamos hoy día, que creo que nos quedan unos poquitos minutos, pero suficiente para calcular. Calcular la potencia entregada. Mientras tanto, quiero ver si se entiende lo que acabamos de revisar. Dejar de compartir resultados. Vamos a mandar la otra pregunta. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? La pregunta es muy útil en muchas ocasiones. La potencia entregada por la fuente de corriente dependiente. Digo como raro, pero está bien. Ahí, en el orden de las palabras. O sea, una fuente de corriente que a la vez es dependiente. Ya, así que aquí vamos a ver qué sucede con ella. Voy a copiar el circuito así para no desplazarme tanto hacia arriba y hacia abajo. Y cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. ¿Ya? No piensen que una duda puede ser demasiado simple, ni nada por el estilo. Aunque estén recién revisando los conceptos, igual me pueden consultar. El objetivo es que obviamente les vaya quedando más claro. De repente, si voy lento, muy rápido, ustedes me dicen. Profe, una consulta. Sí, dime.
Ya hablo de la estructura de la prueba. Sí, les comentaba la estructura de la prueba, me parece que esta semana que viene, y por si acaso igual lo voy a destacar el lunes, ¿ya? Pero es la siguiente, mira. Problema 1, resistencia equivalente. Problema 2 es cálculo de una tensión y una corriente, como varios problemas que hemos visto. La verdad es que siempre me ha gustado ese problema, así que siempre hago muchas versiones de los mismos. Y el tercero es calcular potencia. Calcular unas potencias absorbidas, una entregada, de ese estilo. Esa es la estructura que va a tener la prueba. Les comento también que, como les había explicado al principio del curso, la clase de presentación, se genera un pool de estos problemas. O sea, por ejemplo, son muchos problemas de calcular resistencia equivalente, muchos problemas de esto, ¿cierto? Y el aula virtual, aleatoriamente le asigna uno, cuando ustedes ingresan a realizar su intento de la prueba. Igual les voy a mandar un video al respecto, donde voy a informar cómo es la dinámica, cómo entran, cómo responden las diferentes cosas. Así que un video cortito, no más de 4 minutos. Trato de hacerlo generalmente de 2,5, para que así no sea tan extenso y todos lo puedan ver. Ya. Así que íbamos a Gracias. calcular la potencia que estaría entregando ella, ¿cierto? Así que aquí importante, miren. Si queremos calcular la potencia que entrega esta fuente, ¿cierto? Yo tengo que tener en cuenta que ya la dirección está definida de esa corriente. ¿Sí? Está definida. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, esto de acá es IF, 3BX, ¿ya? Tiene esa dirección. Para que sea entregada la potencia, tengo que usar referencia activa. Vale decir, tiene que salir por acá, miren. Tiene que salir la corriente por ahí, por el positivo, ¿cierto? Así que ese sería BF. Le vamos a poner otro nombre. Vamos a ponerle 1, ya que no lo ocupamos, acá 1 también. Y eso es lo que tenemos que calcular. La corriente IF1, como ustedes pueden ver, en realidad va a ser 3BX. Yo BX lo tengo expresado, así que voy a poder reemplazar directamente. Pero BF1, ¿qué será? ¿Cómo creen ustedes que podemos calcular la BF1? Voy a ver cómo va la encuesta. Y mientras yo escribo acerca de la expresión de IF1, quiero que ustedes me comenten. ¿Qué piensan ustedes? No tengo la votación, ahí la tengo. Ya, me habían votado que sí. Muy bien. Entonces, IF1. O mejor voy a escribir la potencia, para que así seamos bien consistentes. PF1, ¿cierto? Que sería la potencia consumida por ella, va a ser igual a, o perdón, entregada por ella, va a ser IBF1 por IF1. Ahí sí. ¿Cierto? Vemos que la corriente va a ser esta. IF1 va a ser simplemente igual a 3BX. 3BX. ¿Qué es BX? Nosotros ya lo conocemos arriba. ¿Ya? Por acá me escribieron algo en el chat, vamos a ver qué me escribieron. Ahí. Claro, me dice Denis que con una LKB, igual que en el caso anterior. Exactamente, eso es lo que tendríamos que hacer. Una LKB únicamente, pero tomando como que esta fuente que está acá, es como que fuera una caja negra que nosotros sabemos que tiene una tensión determinada, en este caso BF1. Como vamos a obtener un término acá y uno acá, que va a depender todo solamente de las corrientes, vamos a poder despejar el BF1 y calcularlo. Fíjense, esa es la dinámica que seguimos una vez que nosotros usamos el método de Mayer. Así que sería justamente eso. Voy a expresar acá qué es lo que sería nuestro IF1, ¿ya? De hecho, mi IF1 sería 3 por el BX es igual a 2 por el I1, ¿cierto? Menos I2. Recuerden siempre que tomo la corriente como positiva, la que va, en este caso, de positivo a negativo. Y si hay una que va en sentido contrario, esa es negativa. ¿Ya? Si las dos fueran en el mismo sentido, serían las dos positivas. Así que sería I1 menos I2. Y con eso podemos calcular, ¿cierto? ¿Cómo sería el BF2? ¿Ya? Luego, perdón, BF1, que me da por llamarlo BF o BF2. BF1 se obtiene por medio de una LKP en la malla 1. Se obtiene por medio de una LKB en la malla 1. De una LKB en la malla 1. ¿Saben qué? Voy a mover esto un poquito porque si no se me va a quedar asociado a esta imagen. Cuando ponga la malla 1 acá. Ahí. Ahora sí. Ahí. Entonces, podemos hacer eso. ¿Cómo nos quedaría? Yo doy la vuelta por acá y voy a tener menos BF1, ¿cierto? Menos BF1. Voy a tener después más
4 y 1, recuerden que siempre nos queda positivo, y la corriente que tenemos en este caso que estamos analizando en la malla queda positiva. Después, más, siempre positivo, 2, por la corriente de la malla positiva, y la otra, como va en sentido contrario, queda negativa. Tal como cuando ocupamos el método así, de forma clásica. Ahí. Y eso es igual a 0, porque se nos acabaron los elementos. ¿Ya? Así que podemos entonces nosotros calcular. Voy a borrar acá estas preguntas. Esto se refería a qué iba a entrar en la prueba, ¿ya? Yo igual les había comentado antes, pero lo voy a remarcar el día lunes, ¿ya? Porque esta semana ha sido como una semana, podríamos decir, como de ejercitar. Obviamente no es opcional, pero uno puede después revisar los videos y va a estar todas las grabaciones. Más que nada para no perder las clases como habíamos conversado. Así que podemos empezar todo. Voy a dejar acá el BF1. ¿Qué me va a quedar como BF1? Va a ser igual a lo siguiente. Lo que tenemos acá. Va a quedar 6 y 1. 6 y 1. Está molesta, parece. Menos 2 y 2. Ahí. ¿Ya? Entonces tendríamos ya nuestra expresión de BF1, tendríamos nuestra expresión para la IF1, por tanto nos quedaría lo siguiente. De hecho, podría resolverlo directamente, ¿ya? Vamos a escribirlo así. Por lo tanto, nuestro PF1, que podría haber sido resuelto cada uno de los valores por separado, va a ser igual a esto. Lo que tenemos ahí, ¿cierto? 6 y 1. Oh, miren, quedan bien parecidos, ¿no? Se parecen un poquito. Y 1 menos y 2, ¿ya? Y nos quedaría eso multiplicado por nuestro 6 y 1 menos y 2. Menos 2 y 2, perdón. Por lo general yo tiendo a resolverlo antes, pero ahora lo he expresado así. Y nos queda así. Esto lógicamente corresponde a BF1 y esto de acá corresponde al IF1. ¿Ya? Así que lo quiere lo puede desarrollar, yo lo voy a calcular y bueno, la calculadora nos va a entregar el resultado. Vamos a ver qué nos queda. ¿Cuáles eran los valores de las corrientes? Los que teníamos acá. Lo voy a copiar y pegar solamente para tenerlo más a mano ya. Están un poquito arriba, ahí están. Y voy a poner todo nomás en la calculadora. Copiar acá y lo pegamos ahí. Ahí. Ya, procedemos a calcular entonces. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Ya yo voy a poner la calculadora en algún lugar donde podamos ver todo. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a mover esto para acá. Vamos a dejar acá abajo, porque estos son solamente unos datos que tengo de momento aquí como referencia para así poder hacer los cálculos. Después, lógicamente, lo eliminamos nomás. Ahí. Ya, entonces, ahora calculamos. Vamos a poner todo nomás. No voy a hacer ningún desarrollo de eso ya, simplemente voy a reemplazar. 6 por, vamos a poner I1 menos I2, a pesar que quizá hubiera sido más simple. 72 dividido en 37. Profe, Sí, dime. en la potencia F1, ¿no debería ser 6 y 1 menos 6 y 2? A ver, veamos. Ya, tú dices la BF1. O sea, la IF1, perdón. Ah, sí, sí, O sí. sea, donde dice Tienes 6 y razón. 1, De hecho, 6 y lo 1. escribí al revés, ¿cierto? Sí, lo escribí al revés, pero Era está 3 bien. por 2, paréntesis, y 1 menos y 2. Claro. Mira. Ahí. Lo que pasa es que los llamé diferente, pero en realidad eran así. Esto que yo escribí acá, ¿cierto? Sería 6 y 1 menos y 2. ¿Sí? Este sería el IF1. Y esto de acá que escribí sería justamente eso. Los identifiqué intercambiados, pero ahí estaría. ¿Sí? Sí, Vamos profe, acá. gracias. No, gracias a ti. Que una de esas sí que hubiera algún error. Ya. Ahí. Entonces, teníamos que calcular eso, que yo la verdad es que un poco flojo, ni siquiera lo desarrollé, probablemente iba a quedar una expresión más simple, pero la calculadora lo va a resolver. Y ahí nos queda así, ¿cierto? Nos queda entonces 60 dividido en 37, era menos por menos, menos, ¿cierto? Después acá nos va a quedar esto multiplicado por, paréntesis, de 6 por I1. 6 por I1, esto es simplemente lo que vamos a tener acá, que va a ser menos 72 dividido en 37. Ahí. Después de eso teníamos entonces menos 2, con el menos grande, que es el de resta, ¿cierto? Por el I2, que sería lo que está acá. Que lógicamente si lo hubiera desarrollado habría sido mucho menos lo que hubiera tenido que escribir, pero bueno, el resultado de no quería hacer los cálculos.
Ahí. Entonces, voy a darle Enter, pero voy a revisar la expresión, ¿ya? Igual de todas maneras. Acá tenemos eso. Tenemos cierto 6 por el I1, que es menos 72 dividido en 37, menos 60 dividido en 37, que es lo que está ahí. Después de eso nos queda eso multiplicado por 6 por la I1, ¿cierto? Que es 72 menos 72 dividido en 37, y menos el 2, que es lo que está por ahí, por la corriente I2, que sería el menos 60 dividido en 37. Según eso debería estar en lo correcto, y nos dio ese resultado. Un resultado que a veces como que no nos gusta mucho que nos den esas fracciones, pero totalmente válido, ¿cierto? Siempre que no hayamos escrito algo que no corresponde. Ahí. 1369 watts, que sería aproximadamente ¿cuánto? Vamos a ver. Presionamos ese botón, le damos acá, de nuevo. Ahí. Y nos queda 16,41, que se ve un poquito más interesante. Ahí, en watts. ¿Ya? Y habríamos calculado nuestras potencias. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Obviamente mi recomendación es que quizá convenía más desarrollar, ¿no? Porque iba a ser más simple. Acá me iba a quedar, ¿qué cosa? Me iba a quedar lo siguiente. Me iba a quedar, estoy desarrollando esto por si acaso. Me habría quedado 6 y 1. No, de hecho no habría quedado tanto más simple, porque en realidad lo más simple era quizá reemplazar directamente. Porque si no se empiezan a empezar a multiplicar los I1 y cosas por el estilo, ¿cierto? Ahora, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Se fijan que para calcular las potencias, en este caso entregadas por las fuentes dependientes, fue lo mismo? Solamente que había un valor que no estaba dado, como el caso de las independientes, donde teníamos siempre la tensión o la corriente directamente y nos faltaba calcular la otra. Me enfrió el café. Bueno, dudas, cualquier duda que tengan, por favor. ¿Ya? De no haber más dudas, entonces estaríamos ok por hoy día. Espero que tengan un gran día viernes, un buen fin de semana. Yo sé que muchos van a tener que estudiar ahí para algunas pruebas que se vienen, pero hay que aprovechar a descansar entre medio, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Yo voy a ver qué quería la gatita. Chao, profe, que esté bien. Chao. Gracias.